De alguna manera lo que pasa con niños y niñas que viven en ambientes de estrés sostenido, ¿verdad?, es que esa arquitectura cerebral es distinta. Y entonces tú quizás no lo ves ahora, cuando tienen 4, 5, 6 años. Pero ¿qué pasa cuando ese adulto tiene 30? Frente a situaciones de amenaza constante, la estructura cerebral cambia y se destruyen conexiones vinculares neuronales, en el fondo, desde las neuronas. Incluso tiene enfermedades físicas, desde la hipertensión, ataques cardíacos. O sea, hay mucho que habla nuestro cuerpo después de haber vivido bajo estas amenazas. Hoy nos acompaña Carolina Cafarena Barcenilla. Ella es educadora de párvulo, es magíster en neurociencia y educación y es doctora en educación. Los niños de hoy en día están llenos de actividades donde no saben manejar ese tiempo de aburrimiento y les viene la frustración. No se trata de que tú no le puedas pedir nada, se trata de que el adulto tiene que ajustar las expectativas. Los niños y las niñas, antes de entender tus palabras y escuchar tus palabras, leen tus emociones. Por lo tanto, alrededor de los 20, 25 años recién hay una madurez anatómica, ¿no es cierto?, de las estructuras de la corteza. Todo lo que tú le pidas a un niño de 4, 5, 6 años tienes que entender que todavía biológicamente no está maduro. Por eso es tan importante mirar con atención qué ocurre durante el desarrollo de la primera infancia. Soy Catherine Dávila Castillo, directora general de GeoConsulting, y te doy la bienvenida al podcast Hoy es el tiempo de la niñez. Hoy nos acompaña Carolina Cafarena Barcenilla. Ella es educadora de párvulo, es magíster en neurociencia y educación y es doctora en educación. Y el tema de hoy es ¿por qué apurar a un hijo o una hija podría dañar su cerebro? Bienvenida, Carito. ¿Cómo estás hoy día? Hola Katy, qué rico estar aquí compartiendo este espacio. Estoy muy bien y contenta de que podamos conversar sobre este tema tan relevante para la crianza y para darle a los niños, ¿no es cierto?, la oportunidad de ser quienes son. Es tremendo tema el que nos convoca hoy y nos vamos directo a él, ¿te parece? Sí, pues me encanta. ¿Por qué apurar a un hijo en forma sistemática podría dañar su cerebro? ¿Cuáles son sus principales consecuencias? Pero también te pido que nos traigas cómo acompañarnos, o sea, qué podemos hacer para poder mejorarlo y cuáles son los beneficios de aquello. A ver, te voy a poner en un contexto primero. Ujú, Imagínate que todas las mañanas te despiertas ujú. siendo niño y lo primero que empiezas a escuchar es apúrate, apúrate, estamos atrasados. Me Eh, suena. ¿Te suena, te suena familiar? Yo creo que a muchas familias les pasa lo mismo, ¿verdad? Y tú como adulto tienes un ritmo, pero Mm, el niño y la niña tienen otros ritmos. Hay otras ideas en su mañana, distintas a las tuyas, ujú. ¿verdad? En el tuyo está llegar a tiempo al colegio, al jardín, al trabajo. En el cerebro del niño está el juego, el vínculo, el contacto. Entonces, Mm. ¿qué empieza a pasar cuando de manera sistemática, permanente, vives en ambientes tensos? Lo que le pasa a los niños, tú me lo preguntas a nivel de cerebro, Ujú, sí. primero es que cuando esto se vive de manera sostenida, cuando esto tensa el ambiente y tensa el vínculo, lo que empieza a ocurrir es que finalmente la amígdala cerebral, ¿no es cierto?, una estructura que tenemos dentro de nuestro sistema límbico, reacciona y se libera muchísimo cortisol, Sí. ¿ya? Y eso finalmente lo que empieza a hacer es bloquear la interacción o la relación que existe entre la amígdala y la corteza prefrontal. El niño queda en alerta y en vez de poder resolver y avanzar, se bloquea. Sus Mm. funciones ejecutivas ahí no están funcionando. ¿Y cuáles son las funciones ejecutivas? Tenemos varias, pero también hay que entender que en la época de la primera infancia están comenzando a desarrollarse. Cuando uno piensa en la maduración cerebral, el cerebro madura desde atrás hacia adelante y esta corteza prefrontal está justamente en la última parte de maduración del cerebro. Por lo tanto, alrededor de los 20, 25 años recién hay una madurez anatómica, ¿no es cierto?, de las estructuras de la corteza. Por Comprendo. lo tanto, todo lo que tú le pidas a un niño de 4, 5, 6 años tienes que entender que todavía biológicamente no está maduro. Las funciones ejecutivas como retener información en su memoria, eh, la atención, la capacidad de inhibir, de flexibilizar, todos esos que son recursos que se necesitan
¿no es cierto?, de manera cotidiana para cumplir con las demandas, para poder cumplir con las metas que se establecen, están en maduración. Entonces a veces les exigimos mucho a los niños, ¿verdad? Les exigimos que sean puntuales, que dejen ordenada la pieza, que retengan muchísimas instrucciones que nosotros como adultos podemos, pero ellos todavía están en madurez. ¿Qué se necesita ahí? Un adulto que de alguna manera le preste un poquito de corteza prefrontal a un niño que está recién desarrollando esas habilidades. A ver, Carito, si comprendí bien, es como el cerebro está en construcción aproximadamente hasta los 25 años. Entonces, como que tengo un jefe, un arquitecto jefe que está ahí trabajando, ¿cierto?, en plena construcción. Por lo tanto, yo no le puedo pedir que realice, por ejemplo, razonamientos, como gestione sus emociones, si efectivamente está en proceso de construcción. Y si pasa algo, como yo estoy apurándolo sistemáticamente y eso no está terminado de construir, entonces viene una alerta y como que la amígdala y como el centro del miedo más o menos, como que hace que ese arquitecto jefe se secuestre, se esconda, algo pasa ahí. Se bloquea. Se bloquea. En el fondo, claro, y tú bien lo explicas, no se trata de que tú no le puedas pedir nada, se trata de que el adulto tiene que ajustar las expectativas, Exacto, sí. ¿verdad? Y entender que hay un proceso de maduración ahí. Y este arquitecto jefe, ¿no es cierto?, que de alguna manera está desarrollando su obra, ¿verdad? Necesita tiempo. Como toda obra. Como toda obra, ¿ya? Si tú apuras a un maestro que está construyendo tu casa, puede que falle algo en el proceso. Sí, ¿verdad? algo estructural. Algo estructural. Sí. Y esto es lo mismo. De alguna manera lo que pasa con niños y niñas que viven en ambientes de estrés sostenido, ¿verdad? Es que esa arquitectura cerebral es distinta. Y entonces tú quizás no lo ves ahora, cuando tienen 4, 5, 6 años. Pero ¿qué pasa cuando ese adulto tiene 30? ¿Cómo reacciona ante el estrés? Son mucho más hiperreactivos, por ejemplo. Tienen menos herramientas para el manejo emocional. Entonces, por eso es tan importante mirar con atención qué ocurre durante el desarrollo de la primera infancia. ¿Y cómo crees que podemos acompañar ese momento tan trascendental del desarrollo de un niño o una niña cuando estamos en el día a día y efectivamente entendemos, porque estamos todos en ese espacio de aprendizaje? Yo creo que muchas de las mamás, los papás que nos escuchan, se sienten como reflejados en esa situación diaria de la mañana que tú nos trajiste. Entonces, ¿qué podríamos hacer para acompañar de mejor manera ese espacio, Caro? Mira, acá es importante entender que el vínculo primario, ¿verdad? Y la interacción primaria viene desde nosotros como adultos. Somos los responsables, de alguna manera, de generar el ambiente para que el niño y la niña respondan de la manera más adecuada. Así es que la primera invitación que yo te puedo hacer es a una pausa consciente tuya contigo, ¿ya? Conéctate con lo que sientes. Está bien sentirse apurado, pero tienes que saber que eso, si tú lo transmites, no va a ayudar, ¿verdad? Si tú transmites tu ansiedad al niño y a la niña que tienes enfrente, lo más probable es que su amígdala sea la que va a reaccionar. Por lo tanto, conéctate contigo en esta pausa consciente. Respira profundo, busca la estrategia que tú creas que te ayuda a calmarte e incluso hasta lo puedes verbalizar, pero entendiendo que ese es tu sentir y que no lo debemos transmitir. Porque te doy un spoiler, como dirían hoy. ¿Ya? Los niños y las niñas, antes de entender tus palabras y escuchar tus palabras, leen tus emociones. Sí, eso claramente. Eso También. claramente, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú llegas alterada, por más que lo trates de cubrir con tus palabras, difícilmente te va a funcionar. Sí. Entonces, ellos te enfrentan a tus emociones. Ahora, insisto, no es que como adultos neguemos nuestra emoción, es calmemos nuestra emoción. Nosotros sí tenemos la corteza prefrontal desarrollada y la expectativa es que podamos regular, ¿no? Respirar profundo y transmitir el mensaje que queremos transmitir, Sí, claro. ¿verdad? Ese es lo primero. Porque verdaderamente ocurre, y creo que todos lo hemos sentido, que cuando estás frente a una amenaza, te paralizas o reaccionas mal. Mira, ahí quiero tocar ese tema que tiene que ver con el cerebro en estrés, como en modo supervivencia, o lo otro que tiene que ver con el espacio seguro, con el apego. ¿Qué relación ves ahí en esta parte tan trascendental que tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal? Bueno, ahí me gustaría traer a 3 autores que creo que lo explican muy bien, ¿ya? ¿Ya? Cómo se hace este camino. Uno de ellos es
Bowlby nos habla de la teoría del apego, del Ujú. vínculo y del espacio seguro, ¿verdad? Un niño que vive o que tiene un espacio vincular sano se atreve a explorar, ¿verdad? Mm. A conocer algo nuevo, porque sabe que va a tener dónde retornar cuando lo necesite. Hermoso eso. Hermoso, ¿verdad? Y cuando eso funciona bien, estamos perfectos. Pero no a todos los seres humanos nos pasa eso. No todos Te tenemos entiendo la totalmente. suerte, ¿verdad?, de tener esos vínculos o tener la permanencia de esos vínculos. Hay muchos niños que por distintas adversidades, ¿verdad?, se ven enfrentados a situaciones de estrés sostenido. Y ahí podemos, ¿no es cierto?, citar a Chonkov, que es un investigador de la Universidad de Harvard, del Centro de Infancia Temprana, que él nos dice que frente a situaciones de amenaza constante, la estructura cerebral cambia, ¿verdad? Y se destruyen conexiones vinculares neuronales, en el fondo, desde las neuronas, que te hacen mantener en esta alerta, en esta amenaza, y que efectivamente tienen efectos a largo plazo para la vida de las personas, ¿ya? Eh, Él nos cuenta, ¿no es cierto?, a través de los estudios, que de alguna manera la estructura de esta casa ¿Sí? queda dañada y te hace vivir, por ejemplo, tener mucha más propensión a la drogadicción, gente que permanece menos en sus trabajos, incluso tiene enfermedades físicas, ¿ya? Que pueden ser más, aparecer con mayor frecuencia, desde la hipertensión, ataques cardíacos, o sea, hay mucho que habla nuestro cuerpo después de haber vivido bajo estas amenazas de Estrés estrés sostenido, permanente. ¿ya? Ujú. Pero pero nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa de plasticidad, ¿no es cierto?, de recuperarse. Entonces, si tú inviertes esto, ¿verdad? ¿De qué manera? Lo inviertes con buenas estrategias, eh, favoreciendo el vínculo, es lo que más le importa a la vida de una persona, el vínculo sano, el vínculo seguro, sentirte protegido. Y ahí Podges nos dice, bueno, cuando tú tienes la oportunidad de revertir esto, ¿verdad? De vivir en un ambiente más tranquilo, más calmo, que te provee de la seguridad emocional que necesitas, esos patrones neuronales se reconstruyen. ¿Ya? Y puedes vivir distinto, puedes sentir distinto y tomar, ¿no es cierto?, de la experiencia del vínculo las herramientas que necesitas para una vida más plena, con mayor bienestar. Ujú. Pero necesitas estrategias. Ya los adultos que te acompañan necesitan esas estrategias. Se puede aprender. Mira, ahí, Caro, yo creo que has tocado un tema, pero relevante, porque creo que nos muestra la sociedad entera. O sea, el de vivir en la prisa, el vivir apurado es el reflejo de nuestra sociedad, de la forma que tenemos de vincularnos. Entonces, me quiero detener ahí cuando trae esto de que efectivamente hay una forma de reparación, por llamarlo así, como por fortalecer esa estructura que en algún minuto se dañó o que no quedó bien estructurada. Porque ¿cómo repercute eso en el corto, en el mediano o en el largo plazo? Y tocando un tema trascendental que tiene que ver con la educación del 2040. Te quiero llegar a ese espacio porque es un lugar que ronda en las redes sociales y que tiene que ver como la educación de un mundo que hoy día no existe. Entonces, si te llevo a la reflexión que vivimos en una sociedad que está tremendamente acelerada sobre la prisa y acompañamos a la niña desde ese lugar, ¿cómo ves un niño que hoy día no tiene esa estructura completa, no se ha desarrollado? ¿Cómo lo ves en el 2040? ¿Y cómo ves un niño o una niña que ha crecido en un espacio donde sabe dónde tiene que volver, ¿cierto? Porque efectivamente puede ir y volver porque tiene un espacio seguro. ¿Cómo ves ese niño en el 2040? ¿Cuál es la diferencia que nos puedes mostrar? Mira, qué interesante tu pregunta porque nos ayuda a proyectar las implicancias de nuestras acciones de hoy, Ujú. ¿verdad? Sí. Y como padres, como educadores, ¿verdad? Como personas que acompañamos la infancia. Una persona que ha vivido bajo este estrés sostenido o bajo este mundo tan amenazante probablemente se va a vincular de esa manera también Ujú. con quiénes son los niños de ese 2040 para comenzar, Sí, ¿verdad? claro. Entonces perpetuamos de alguna manera esta forma menos sana de vincularnos, pero también para ese niño que creció, probablemente el mundo laboral se le haga muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, Por e- ahí te detengo, Carito. ¿Cómo sería la forma que tiene de vincularse, de relacionarse ese niño
por ejemplo, en su trabajo. Ahí aparece la falta de empatía, Ujú, ¿verdad? Las dificultades de mantener relaciones laborales sanas en el sentido del trato, en el ujú, sentido de conocer cuáles son sus oportunidades. Pueden estar afectados los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, también, de construir equipo, ujú, claro. ¿verdad? Sí, porque Es- finalmente construir equipo parte en su casa. Tienes que pensar que durante los primeros años de vida, incluso continúa, ¿no es cierto?, en la niñez más tardía o en la adolescencia, tú te estás formando como un maletín de herramientas. ¿Ya? Entonces, si tu maletín de herramientas no tiene las suficientes, ¿cómo te vas a desempeñar en un mundo adulto que de alguna manera te las va a demandar? Ujú. Cuando a ti nadie te esperó, ¿cómo vas a esperar a A otros? esperar. Si contigo nadie empatizó en tu ritmo, en tu sentir, ¿cuáles son las herramientas que vas a tener tú para leer la Mm. emocionalidad de un otro? Cuando estés dirigiendo una empresa, cuando estés formando un equipo de trabajo, etcétera. Teniendo además la tranquilidad que tienes todo el derecho a equivocarte, Claro. porque efectivamente el error es parte del proceso y eso se aprende con la espera, con efectivamente sentir que tienes dónde volver si algo no funciona. O sea, todo lo que tú estás describiendo realmente repercute en la forma que tenemos de relacionarnos y vincularnos después de adultos. Exactamente, si somos nuestra historia, Somos nuestra historia, somos sí. nuestra historia. Entonces, de alguna manera, y por el contrario, quien fue capaz de haber sido comprendido desde edades tempranas, donde el ritmo de ese niño y esa niña fueron respetados, donde el juego tuvo cabida. Ujú. Porque aquí hay otro elemento, estábamos comentando recientemente que las habilidades propias de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que las Sí. necesitamos para planificar, para Gestionar nuestras gestionar nuestras emociones. emociones, todo lo que implica el despliegue de estas habilidades, donde más se desarrollan el espacio natural de desarrollo es el juego. Y es el juego libre, es el juego no estructurado. Mm. Y nuestra sociedad cada vez lo limita más. Lo tenemos limitado en el mundo escolar, ¿verdad? Lo tenemos limitado incluso a veces en la casa, porque está lleno de actividades, que el piano, que el tenis, que etcétera, etcétera, y que no es que estén mal, pero nos hemos preguntado cuánto espacio tienen los niños para jugar. ¿Dónde tomas decisiones libremente? En el En juego, el juego. O sea, ¿verdad? aprendes lo que aprendemos en el juego. Efectivamente, Exactamente. la capacidad de poder relacionarse, de poder equivocarse, de generar mundos posibles, como que todo aparece en el juego. Incluso hay otras redes neuronales que se activan en el momento del aburrimiento. Siempre te Me dicen, encantan eso, ¿sí sí. o no? Sí. Y que en el fondo desde ahí surge la creatividad, pero los niños de hoy en día están llenos de actividades donde no saben manejar ese tiempo de aburrimiento y les viene la frustración, Ujú. cuando lo que uno debiera hacer es promover también ciertos espacios para que sepan, ¿verdad?, qué hacer. Imagínate si has desarrollado eso desde la infancia y ahora estás en el 2040 y tienes que poner a disposición de tu empresa Ujú. ese tipo de herramientas. Tú ya las conoces, Sí, claro que sí. entonces no te complican. Y podría nombrar las caritas y para las mamás, los papás que nos están escuchando, por ejemplo, ese niño que siempre supo dónde podía volver porque había un espacio seguro, que se respetaron sus tiempos, que tuvo la capacidad de jugar. ¿Cuáles son las habilidades que va a tener disponibles, por ejemplo, en un ambiente laboral? Bueno, te mencionaba antes la empatía, Ya. ¿ya? El poder, otra habilidad que también que tiene mucho que ver con la empatía, que es poder leer las emociones en los otros, Ujú. de poder entender esos contextos y esos espacios, ¿verdad? También está la capacidad de gestionarte a ti mismo Sí. dentro del mundo laboral, con tus propias emociones, con tus propias decisiones, pero también ayudar a los otros, ¿verdad? A que sean capaces de gestionar y de Mm. gestionarse. También tienes, ¿no es cierto?, la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Desde un modo mucho más tranquilo. Tu tolerancia al estrés es Ujú. mucho mayor. O sea, sobre todo hoy día que estamos viendo que, ¿has escuchado esto que suena mucho en las redes sociales que tiene que ver con que estamos llenos de niños con cerebro fundido, cerebro sobrecargado? ¿Y qué hay de cierto, qué hay de mito en eso?
Mira, yo te diría que efectivamente, no sé si fundidos, pero sí agobiados, como Ujú, sobrecargados, como de mucha demanda. Y tiene que ver con lo que te decía antes, de esta poca capacidad o espacio para jugar y estar lleno de demandas externas y casi invisibilizado las demandas internas. Entonces, ¿cómo lo promovemos? Uno dice, pero ¿cómo es posible que habiendo tanta información, por ejemplo, en las escuelas, los jardines infantiles, sigamos, ¿verdad? Liderando y quitándole protagonismo a la infancia para el juego. Y en realidad eso no tiene que ver con que no se sepa, tiene que ver con otra estructura, con otro sistema laboral, educativo, etcétera, donde llegan como 20 años tarde los hallazgos de la neurociencia y cuesta mover los sistemas, pero de alguna manera saturamos, ¿verdad?, a los niños. Y ahí me gustaría tomar otro tema que en ese sentido no estás ayudando al aprendizaje. ¿Ya? Más no significa más aprendizaje. Más aprendizaje, sí. Es ¿Ya? como la sobreescolarización. Exacto. Y, o, por ejemplo, hay un neuromito que a mí me encanta, Está bueno eso, el eh, neuromito, a es ver un cuál. neuromito que habla de los ambientes enriquecidos. Ah, sí, ya. ¿Ya? Una cosa es ambiente enriquecido y otra es una hiperestimulación, ajá, Hiperestimulación, sí. gracias, de los espacios donde los niños finalmente saturan los canales sensoriales Ujú. y bloquea finalmente su capacidad de elegir y bueno, y vienen todas las desregulaciones porque es Mucho estímulo, mucho claro. Así estímulo. como, para dónde mira hay algo? Sí. Exacto, entonces ese es un neuromito que aparece de un estudio en ratas. Y el estudio en ratas era de poner a las ratas en un ambiente donde no había nada Ya. y otro, y un quesito en la esquina, o poner a la rata en un ambiente de un laberinto para llegar a su queso. Entonces desde ahí salió que finalmente la rata tuvo que resolver Sí, claro. cómo recorrer ¿Cómo los caminos, recorrerlo? pero eso es muy lejos de hablar de ambientes súper enriquecidos van a Ujú. favorecer al aprendizaje. Porque eso es lo que pasa con los hallazgos de la neurociencia, finalmente se simplifican o se malinterpretan y terminamos en que los ambientes enriquecidos pueden, ¿cómo se llama?, favorecer el aprendizaje y efectivamente no es así. Ok. ¿Y cómo crees tú que sería un ambiente que realmente propicie el aprendizaje? Yo lo Y sobre todo pensando en esta etapa de 0 a 6 años, por ejemplo. Mira, yo la verdad es que creo que hay una cosa basal, que es lo que te decía antes, que tiene que ver con el vínculo, con la presencia, con la interacción con el adulto a quien tú puedes acudir. Eso ¿Ya? es lo primero. Y proveer variedad de experiencias. No sé, por ejemplo, la sensorialidad, la materialidad de las cosas que tienes a tu disposición, pero no necesariamente todo junto y todo al mismo tiempo. Ujú, Y mucha oportunidad de juego, ujú. mucho juego libre. Eso, ¿sabes qué? Me suena mucho como a respetar los tiempos en la niñez, que efectivamente esto de mucha variedad de materialidad que está en lo cotidiano, por ejemplo, en la cocina. Ujú, es el respeto al ritmo, efectivamente. Hay niños que tienen otros ritmos y no es ni bueno ni malo, somos distintos, no nos Ujú. movemos igual en el espacio. Entonces, creo que como adultos cuando logramos entender el ritmo del otro, podemos empatizar mejor con él. Ahora, a ninguno de nosotros nos van a crear un mundo paralelo a nuestro propio ritmo, pero también en ese proceso de adaptación hay que entender que hay tiempo. O sea, sí, el tiempo de la niñez. Sí. Sí, lo que tú has traído como de dar espacios para que efectivamente aparezca el juego, que es lo inherente al ser humano, Carito. Ujú, y no solo cuando somos niños. Y no solo cuando somos Ujú. niños, sí. De hecho, como que me aparece ahí, un día por ahí leí un estudio donde aparece que los adultos, los hombres, como que tienen más propensión al juego, como que lo hacen, como que lo viven mucho más que las mujeres adultas. Que yo creo que rescatar la capacidad lúdica humana Ujú. es esencial para la vida sana, para la vida, ¿no es cierto?, más conectada, porque somos seres lúdicos Sí, sí. y que la sociedad que somos nosotros mismos, de alguna manera, nos queramos convencer de ser serios, porque los adultos somos serios, es una cosa impuesta, pero no es real. Mm, No tal sé si hay cual. algo más lindo que jugar con los niños, Katy. O jugar entre adultos también. También, también. Sí, Pero el niño te conecta con sí. ese ser tuyo interno y Sí, que es y muy es una bonito. magia, Es y es magia. como, recuerdo eso de estar jugando al Metrópolis se Ujú. llamaba, como de, me vienen todos estos comentarios que tú traes como
del aprendizaje. Por ejemplo, a mí me encantaba jugar a la Metrópoli y era pero increíblemente seca para esto, allá porque sí, el banco, y tenía toda una estrategia. Armaba y miraba así el mapa, como, a ver, realmente yo era muy estratégica, o sea, como miraba y decía, a ver, yo quiero comprar esa casa, quiero comprar el no sé qué, porque está cerca del banco, que del bar, la plaza, no sé qué, y armaba toda una estrategia. Y efectivamente trabajaba sistemáticamente para eso. Entonces, me imagino un niño y una niña jugando con un bloque. Todo lo que pasa, y que no recuerdo cuando yo era tan chiquitita, pero no sé, pero te imaginas que arma el edificio, la casa, nos lleva a todo ese espacio del juego simbólico de creación gigante, que después me lo llevo cuando soy adulta y estoy en una empresa y tengo toda la posibilidad de decir, oye, formamos equipo, ordeno acá, construyo en el otro espacio. Entonces, el juego es el trabajo de la niñez, pero que efectivamente es el trabajo de la vida. Totalmente. De hecho, yo te escuchaba hablar y yo estaba pensando todas las funciones ejecutivas que estabas poniendo A en ver, práctica, en dala, por práctica. favor. Porque de alguna manera, los estudios han mostrado que si hay algo que puede tener un impacto positivo en tus habilidades socioemocionales y académicas, es el desarrollo o el buen desarrollo de las funciones ejecutivas. Y como te decía antes, esas funciones ejecutivas se desarrollan mayoritariamente en el juego. Entonces, traigamos tu Metrópoli, Metrópoli. ¿ya? Ya. Mientras tú estabas mirando este juego, tenías que practicarlas todas. Primero, retener las reglas del juego en tu memoria. Exacto. Segundo, inhibir tu impulso. No en cualquier momento ibas a comprar una propiedad. Sí, ¿Sí o no? sí. Tenías que pensar cuál era el mejor momento. Exactamente, me esperaba la vuelta, todo Esperar el calculado, turno y sí, todo calculado. sí, Había una tremenda planificación, otra función ejecutiva, ¿verdad? sí, La flexibilidad, porque si, la flexibilidad cognitiva como función ejecutiva, porque si alguien compraba la propiedad que tú querías antes que tú, tenías que cambiar la estrategia, exactamente, sí, ¿verdad? sí. Entonces, dispusiste, bueno, y la solución de problemas, ¿verdad? O sea, O sea, sí, pusiste sí, todas las funciones ejecutivas en un juego. sí, ¿Y qué necesitaste para jugar? Tiempo. sí, sí, efectivamente, y como la tranquilidad, y también sabes que lo otro que Nadie te recuerdo, apuró, ¿verdad? exactamente, nadie me apuró, respetaron, yo misma respeté mis tiempos, y lo más importante es que estaba la flexibilidad, porque tal como tú dices, si alguien compró antes una propiedad, eh, yo recuerdo eso como ordenaba y decía, a ver, no importa, como que me imaginaba, calculaba que no iba a tener para pagar el impuesto. Yo recuerdo esto del impuesto y no sé qué, porque si caía no sé qué, incluso en mi mente decía, no, y como que caiga en tal y tal parte, o sea, metida absolutamente en el En el juego, juego. calculando por ella, todas estas cosas que, ay, deseando que cayera acá y no acá, ok, da lo mismo, pero efectivamente todo aquello contribuía a que además después yo dijese, a ver, me voy a comprar este otro barrio. Y entonces si tengo este barrio y este otro barrio, esto es generar mundos, pues, Caro. Exacto. Y vámonos más en profundidad al análisis de tu juego. Ya, Tú estabas jugando probablemente en un ambiente calmo, seguro, y tu amígdala estaba tranquilita, la amenaza no existía, pero y te permitía desplegar toda tu función ejecutiva. sí. Pero pensemos en un escenario distinto, con los que tú estabas jugando. Un niño que no creció en un ambiente de resguardo emocional. Probablemente ante esta amenaza del juego, sus funciones ejecutivas se bloquean, dado que la Mm, amígdala toma protagonismo, ya, ¿no? Y sí, empieza a funcionar desde la frustración, sí, sí, se pican, se sí, enojan, sí. y hay niños que se llegan hasta ir de los juegos O lo desarman. y lo desarman. Sí, Y yo he visto casos con tantos años trabajando con niños que tiran hasta los tableros lejos. Entonces, de alguna sí, manera, estas respuestas son distintas porque nuestras crianzas y nuestros respetos también son distintos. sí. Ahora, con esto no quiero decir que todos los niños que tiren el tablero, el No, tablero claramente, lejos sí. es porque están teniendo un estrés sostenido en su crianza, pero de alguna manera las formas de comportarnos como niños y como adultos tiene mucho que ver con este respeto al tiempo también. Y esa es la invitación que queremos traer también con esta conversación y que tiene mucho que ver con la educación del 2040. Y ahí te quiero comentar, porque te lo traigo, mira, estuve revisando un estudio que tiene que ver con la generación beta, que es la generación actual, nació entre el 2025 y el 2039. Un estudio de esta consultora australiana, la McKinsey, que es una consultora internacional que acompaña a los grandes gobiernos, a los CEO, y ellos comentan que esta generación que ya comenzó a nacer es una generación que nació en una
donde la IA es una parte de la infraestructura. Entonces, esta es una generación que efectivamente no van a tener títulos colgados en la pared, sino que se van a formar entre 3 a 5 profesiones en su vida, que van a tener que tener la capacidad de ser flexibles, y todo aquello sucede con tiempo, porque efectivamente todo lo que tú has traído, la única forma que tenemos como sociedad de cuidar es dando el tiempo que requiere la niñez, cuidando sus espacios de juego, siendo un espacio, un sostén para que efectivamente pueda desarrollarse. Entonces, te pregunto en un espacio idílico, si tú tuvieses que hablarle hoy día a esas mamás, a los papás que nos están escuchando, y que estamos caminando en esa educación del 2040, donde efectivamente nosotros somos los responsables, ¿cómo podemos incidir nosotros en ser ese puente hacia esa educación que aún no existe? O sea, siento que tenemos una responsabilidad gigante como seres humanos para acompañar el desarrollo de la niñez. Sí, comparto plenamente el sentir. O sea, yo creo que en este minuto estamos frente a muchos cambios, ¿no es cierto? Que nosotros tampoco sabemos cómo va a ser adulto en el 2040. Pero lo que sí te doy con certeza es que nunca va a cambiar el vínculo, este vínculo, esta manifestación del amor, el sentirte respetado y valorado por quien eres. Mm. Y creo que eso es básico, es lo primero. O sea, aparece ahí la emoción, o sea, Apar- eso de sí, la ternura, sentirte en un espacio calientito. claro, y más mirado como un poco desde la línea psicológica de la compasión, Mm. ¿verdad? De entender que nos podemos equivocar, que podemos partir otra vez, que podemos ser cariñosos con nosotros mismos y con los otros. Y que esta vida que tiene tanta demanda y que exige mucho ser los primeros, ir primero, no necesariamente es lo que nos hace mejor a la larga, Ujú. ¿verdad? Pero sí el tiempo de jugar en el caso de los niños, el tiempo de conectarte en el caso de los niños y los adultos. Para nosotros como adultos también es necesaria la conexión. Caro, te quiero llevar a la escena de la mañana de los zapatos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puedes compartirle a las mamás, a los papás que nos escuchan como estrategias claras, simples que puedan aplicar como para seguir apoyando el desarrollo de esa corteza prefrontal, el desarrollo del cerebro de nuestro hijo? Mira, me gustaría compartir contigo tres estrategias que ¿Ya? son simples, Ujú. pero requieren, ¿no es cierto?, de práctica también y Ujú. tomarse nosotros como adultos el tiempo de poder ir acercándonos a ellas. Ya. Voy con la primera. Dale. Ya, lo más importante es esta primera estrategia que se llama pausa consciente, Ujú. ya que tiene que ver con que tú te conectes con tus emociones, que te conectes con lo que estás sintiendo y saber que si tú estás desregulada, lo más probable es que también desregules al niño que tienes a tu lado. Por lo Mm. tanto, respira profundo, ya, lo primero, calmarnos nosotros mismos como adultos, acercarnos, ¿verdad?, a nuestro hijo, hija o niño que tengamos cerca, mirarlo a los ojos, Mm. ¿verdad? Y poder transmitir un mensaje tranquilo. Los niños leen primero tus emociones y luego escuchan tus palabras. Sí. ¿Y ¿Ya? tiene ahí algo personal que compartir? Sí, tengo un muy buen ejemplo de mi hijo Gaspar cuando tenía 3 años, hoy Ujú. tiene 16, Guau. pero en ese momento yo estaba enojada, estaba bien enojada. Algo había pasado con unos juguetes y yo traté de calmarme y me acerqué a él para decirle. Y él me dice, mamá, ¿por qué tú estás hablando como si no estuvieras enojada, pero en el fondo estás enojada? Y queda claro, o sea, él Pillada, total. totalmente, o sea, él no escuchó ni una de las palabras que yo dije. Su respuesta fue a mi emoción. Mm. Entonces, Sí. lo pongo como ejemplo porque efectivamente los niños leen ese mundo emocional con muchísima facilidad, Sí, sí, ¿verdad? sí, Entonces necesitamos nuestra calma para poder calmar a otros. sí. Esto es el mismo ejemplo del avión, cuando tú te ¿Cuál? tienes que poner primero la Ah, claro, la mascarilla mascarilla. para después al otro, Perfecto el ejemplo. ¿verdad? Tal Es cual, lo sí, mismo, tú te sí, auxilias con tus emociones, te regulas y luego puedes regular. sí, sí, Eso para comenzar, sí, súper. ¿ya? Como primera Y estrategia. una segunda. Mira, esta es mucho más vinculada al juego, ya que se llama la narrativa en tercera persona. A ver. Esta narrativa tiene que ver con posicionar, ¿verdad?, el lenguaje desde el mundo lúdico para poder enganchar y entrar al mundo de un niño.
Ya. Entonces, imagínate que tú estás jugando, ¿verdad? Estás entretenido antes de irte al jardín con unos monitos, con unos bloques, con lo que sea. Ya. Si yo llego y te saco como apúrate, me voy a asustar y Sí. no voy a poder resolver nada, ¿verdad? Pero es distinto si yo entro en otro modo, como por ejemplo, ya que estamos hablando de Gaspar, Gaspar, tus zapatos te están esperando, quieren irse a jugar, quieren ir a correr, ponte tus zapatos. Es muy Mm, diferente ese sí. mensaje, porque no te bloquea, te permite responder, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. No es como solo lo que dice, sino que desde el lugar que lo dice. O sea, tenemos toda esa tremenda oportunidad de acompañar desde el juego, desde la ternura. Muy bonito, Caro. Exacto, ¿verdad? Sí. Y la tercera estrategia es el puente hacia la transición. Tiene buen nombre. Tiene buen nombre, ¿verdad? A ver. Que tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros acompañamos este proceso que un niño y un niño y una niña está vivenciando. Por ejemplo, es distinto si mientras tú juegas yo te digo, ya sale, 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 así 10 minutos antes te Mm, aviso, me te anticipa, sí. anticipo. De alguna manera estoy generando, ¿no es cierto?, una posibilidad en ti, como niño o niña, de que tengas un tiempo. Sabes que va a finalizar. Ujú. Yo te lo avisé, Sí. ¿verdad? Y tú pudiste tener la oportunidad de redirigir tu atención, de cerrar tu juego, y eso es muy respetuoso, Sí. ¿verdad? O te toco el hombro y te digo, ya falta poco, O sea, te aseguras de ¿verdad? que efectivamente te escucha. Exacto, porque, Sí. ¿sabes, Katy? Es muy importante entender que durante la infancia el concepto de tiempo es muy diferente en relación al del adulto. Claro que El sí. tuyo está trabajado desde la La cronología, cronología, el cronos el ahí. cronos. Ya para ti 10 minutos son 10 minutos, pero en un niño 10 minutos no tiene nada que ver con lo que es para ti. Sí. Entonces, porque es un tiempo muy, muy desde la emoción, Sí, desde cómo lo sí. está pasando. La ensoñación, el disfrute pleno. Entonces, Sí. de alguna manera hay que ayudar a esa, por eso se llama puente hacia la transición, Sí. porque de alguna manera lo que tú haces es darle la posibilidad de ir gestionando y de autogestionar el tiempo. Sí. Y bueno, y llevando esto a cuando somos adultos, o sea, me hace todo el sentido, porque efectivamente todo ese espacio cuidado también es lo que nosotros somos capaces de replicar cuando somos más grandes, porque efectivamente lo vivimos desde ese lugar. O sea, esto de pedir las cosas desde una narrativa especial, respetuosa, cuidada en el mundo laboral, de que te anticipan los tiempos, efectivamente te permite gerenciarte y sostener en el tiempo un trabajo, una dinámica, un trabajo colaborativo. Y por último también, al vivir en un espacio cuidado y tener dónde volver, tú eres capaz de empatizar, gestionar tus tiempos, resolver problemas, porque efectivamente estás con una calma, no hay una ansiedad. Entonces, todo aquello que vivimos siendo niño y niña, después es la tremenda estructura para cuando somos adultos. Tal cual, son tus herramientas, ¿verdad? Es Sí, la mi historia, cajita de tu herramientas. cajita de herramientas, lo que construiste a Ujú. lo largo de tu historia y que vas a desplegar en los espacios en los que te muevas como adulto. Ujú. Oye, siento, Caro, que nos ha llevado a un espacio que nos muestra la tremenda oportunidad y al mismo tiempo la tremenda responsabilidad que tenemos como adultos conscientes. Exacto. Yo creo que acá el tratar de mirar con perspectiva, así yo Ujú. siempre les digo a mis estudiantes, como tratar de hacer un zoom a la situación, hacia afuera, digamos, ¿Ya? y decir, bueno, aquí, ¿qué es lo relevante? Ujú. ¿Qué es lo que yo debo proteger primero? ¿No es cierto? Y te juro que todas las veces que hago ese ejercicio, lo primero que pienso es proteger a la persona, Mm. proteger ese espacio como sagrado, sobre todo cuando pienso en un niño. ¿Verdad? Sí. Es cierto que cumplir ciertas metas, objetivos, está bien, es parte de, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, pero el cómo vas a acompañar ese proceso es muy bonito de mirar desde el respeto, desde el tiempo, desde la calma y de la no competencia, Ujú. incluso entre los propios hijos, Sí, claro. ¿verdad? Respetar sus propios tiempos al Porque los interior. tiempos son propios tuyos, Sí. ¿verdad? Evitar Entonces, las no, comparaciones. eso es muy complejo, sobre todo entre hermanos o, ¿verdad? En Sí. ambientes familiares, pero el entender y empatizar con el ritmo de cada persona, que es propio de un individuo, no es una tarea fácil, pero es muy valiosa. Sí. Ujú.
Ujú. Se ha estado hablando en este último tiempo de un estudio longitudinal que duró como 70, 75 sí, años, sí. y finalmente, ¿qué dijo ese estudio? Sí, pues, ¿Te acuerdas o no? sí, sí, lo vi hace poco porque ha sido el estudio más largo que Ma- ha el- el- hecho el- Harvard, si no me exacto, el equivoco. estudio longitudinal más largo. Sí, Y lo primero que relevó es que la felicidad humana está en los vínculos. sí. Y que Entonces, efectivamente los niños que, entre comillas, sentían esa sensación de plenitud, tiene que ver con haber desarrollado primero labores en su hogar, claro, que tienen que ver con el vínculo, con exacto. efectivamente estar en un espacio calentito, compartir en familia, y que son las personas que, por todo lo que hemos conversado, habitan espacios seguros. Pero sabes que yo creo que ahí hay algo que vuelve a salir, que tiene que ver con la construcción de tu autoestima. Sí, sí, Porque si yo te respeto y te valoro, te estoy diciendo que de alguna manera estás bien, sí, sí. eres adecuado. Pero ¿qué pasa si no? Y si yo todo el rato te digo que apúrate, es que otra vez estás atrasado, es que otra vez no hiciste lo que tenías que hacer, la lectura que tú haces, bueno, es que entonces no soy adecuado. Que siento que la base, este cimiento que tú nos has traído, que tiene que ver con este arquitecto jefe en construcción, tiene que ver con aquello, que efectivamente los cimientos tienen que ver con el respeto a tus tiempos, sentirte en un espacio calentito, amado, seguro, donde se construye la confianza. El resto eh, es externo. Cuando el cimiento está construido, no hay nada que mueva ese cimiento. Le puedes cambiar las cortinas si quieres a tu casa, Claramente, sí. pero tu estructura básica Sí. no va a cambiar. Todos nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles en la vida. Todas las personas Ujú. vamos a tener momentos difíciles, pero las herramientas con las que vas a enfrentar esas dificultades va a depender exclusivamente de la interacción que tuviste Ujú. con el mundo Sí. finalmente. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que me encantaría que pudiese quedar muy claro a partir de esta conversación. Estamos hoy día en una sociedad que efectivamente vive desde el lugar de la tecnología. La IA forma parte de nuestra infraestructura básica. Te comentaba este estudio beta también que tiene que ver con los niños nacidos entre el 2025 y el 2039. Por lo tanto, como sociedad, como mamás, papás, cuidadores, tenemos la tremenda responsabilidad de colocar el foco en lo importante. O sea, siento que ahora es redireccionar ese foco porque siento que ha estado muy a título personal mal puesto. Exacto, y mira, hay tantas herramientas cuando son pequeños y después cuando son más grandes que tú puedes ir em, cambiando desde lo discursivo Ujú, para devolverles a las personas la responsabilidad y la agencia. ujú. Mientras te Agencia. escuchaba, mientras te escuchaba ahora, ¿no es cierto?, hablar de este estudio y cambiar el foco, a veces vamos tan rápido los adultos que no nos detenemos a reflexionar en cuál es el mejor mensaje para a un otro que Mm, estamos acompañando a sí. crecer. Y recordé uno de mis hijos que hace poco tiempo me dice, mamá, me está yendo mal en el colegio, es que la profesora de no sé qué es no sé cuánto, que la asignatura de no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le digo, ¿y tú qué has hecho para que sea diferente? Entonces me dice, no, es que aparte yo no quiero estudiar. Ah. Entonces, en el fondo es como, bueno, si las cosas tú las quieres distintas, hazlas A distintas. las distintas, sí. Hazlas distintas. Entonces, pero para eso tienes que detenerte tú también, porque no cuesta nada mandarle la comunicación a la profesora de química a decirle que hizo súper mal su pega. Pero ¿qué hizo el otro? Yo creo que de alguna manera la pausa, la reflexión, el acompañar, el tratar de resolver, son herramientas que necesitan desarrollarse no cuando eres adultos, desde pequeños, Desde pequeño, sí. desde pequeños. Es ¿Ya? que es todo. Exacto, exacto. Y ese bienestar o estar bien Ujú. es la base para tu proceso de toma de decisiones, para moverte seguro. Entonces, o sea, para mí lo emocional va primero, Sí. pero la base está ahí, Ujú. Sí. cuidada. Sí, cuidada. Oye, Carito, te quiero agradecer este espacio. Siento que ha sido una conversación que ha abierto la mirada a quienes nos están escuchando y viendo hoy día, donde se ha visibilizado la importancia de no apurar los ritmos de la niñez, de respetar ese espacio, de mirar más allá de todo lo que existe como posibilidad del juego para el desarrollo humano. Creo que eso ha sido muy potente el día de hoy. Te quiero agradecer y estamos en una etapa fundamental como seres humanos conscientes. Así es que desde ese lugar te dejo invitada para nuestra siguiente capítulo
Y no sé, ¿te quieres despedir, decir algo antes de dejarnos? Sí, gracias, Katy. Creo que fue un espacio muy enriquecedor para mí también poder compartir con las familias, ¿verdad? Ujú, Y con todos alguna estrategia que pueda ayudar y colaborar en los espacios de crianza que no son simples, pero ujú. hay muchas oportunidades. Así es que gracias por esta conversación y por supuesto que voy a estar muy atenta a los siguientes capítulos. Sí, eso es muy importante, estar atenta a los siguientes capítulos, porque hoy y siempre, Caro, es el tiempo de la niñez.